Bueno, pues entonces comenzamos con esta clase y el día de hoy vamos a estar viendo ya una transición, ¿sí? Un punto en el que el apóstol Pablo ya llegó a la cúspide o al final de su argumento en cuanto a la culpabilidad del hombre. No sé si se acuerdan de la última clase. Tú no estabas aquí en la última clase y usted... No, sí. ¿Sí viniste en la última clase? Ajá, sí vine. ¿O no vine? No. No vine. No, los dos vino el hermano Luis y vino Cristian, ahora que me acuerdo. Sí, nada. Tú tampoco estabas. Pero bueno, vimos todos estos versículos desde el versículo 9, perdón, al 20. Sí me tomé la libertad de darle unos, ¿qué son? 10, 11 versículos. Pero Pablo aquí ya termina de condenar tanto a judío como a gentil. Recordamos capítulo 1, de qué se trataba, ¿sí? Pablo introduce el tema del libro, Pablo introduce este concepto de justificación, ¿sí? O del evangelio de Dios, el cual es el poder de Dios para salvación, y es para todos, ¿sí? Es para el judío y para el gentil. Dice que en el evangelio se revela la justicia de Dios. Pablo introduce este concepto, te mencionaba la justicia de Dios, y luego empieza a decir por qué necesitaban esta justicia de Dios, por qué necesitaban esto, ¿sí? ¿Por qué necesitaban llegar al estándar de la justicia de Dios, ¿sí? Ellos tenían lo que era su justicia, ellos tenían lo que sus obras podían conseguir, o sea, eso era lo que se catalogaba como su justicia, lo que ellos daban, lo que ellos llegaban en sus propias fuerzas, pero muy por encima de ese más alto nivel de ellos, del mejor de ellos, estaba muy por encima la justicia de Dios, ¿sí? Lo que era la rectitud de Dios, lo que es pues sí, la justicia de Dios, lo recto de Dios, lo que es Él, o el estándar de santidad que Él tiene, el cual es perfección. Y empieza a decir por qué es que necesitamos esto, por qué necesitamos su mensaje, por qué es que necesitamos esto que Él está predicando. Dice, porque la ira de Dios se ha revelado desde el cielo a todos los hombres, ¿sí? Que retienen con injusticia la verdad. Esto está en el versículo 18, capítulo 1. Y a partir de ahí, desde el versículo 18, capítulo 1, hasta el capítulo 3, versículo 20, que fue la semana pasada, fue la clase pasada, Pablo termina de condenar al gentil y al judío. Recordamos, comienza a dar un recuento desde la creación del mundo. En el versículo 21 dice, ya que desde la creación del mundo los hombres han conocido a Dios, han conocido que hay un Dios y no lo glorificaron, no le dieron gracias, no le adoraron como Dios, sino que decidieron adorar a la creación en lugar del Creador, decidieron envanecerse en su vida. ¿Sí? Esto es algo que podemos ver incluso hoy en día, a pesar de que ese es el testimonio que se da desde la creación del mundo, o las personas previo al pueblo de Israel. Hoy en día los chavos, incluso dentro de la misma iglesia, están envanecidos en su propia vida y no le dan como pues la gloria a Dios, las gracias a Dios. Una vez en Cristo pues no te vas a ir al infierno por eso, pero es algo por lo que estamos para hacer, ¿sí? El no envanecernos en nuestra propia vida. ¿Qué es envanecernos? O sea, nada más envolvernos en nuestras cosas, en nuestras actividades diarias, ¿sí? Envanecerse, ¿por qué envanecerse? Meterse en algo vano. ¿Por qué vano? Porque no es eterno, ¿sí? Si no es eterno, un día va a acabar, un día va a terminar, un día va a desaparecer, un día va a dejar de existir, por lo tanto es vano, ¿sí? Entonces, estar involucrado nada más en los asuntos de este mundo, en nuestro diario vivir, nada más por las cosas temporales, las cosas visibles, es envanecerse, es estar viviendo una vida vana, en lugar de algo eterno, algo que es provechoso, algo que impacta en cuanto a la eternidad, por decir, el evangelio, estar dando gloria y honra a Dios. Eso es un acto eterno, eso es un acto pues sí, muy especial. Pero bueno, entonces desde la creación del mundo las personas se envanecieron, su corazón se entenebreció, no quisieron tener en mente a Dios, no quisieron retenerlo en su mente, y todo eso lo vemos en el capítulo 1, a partir del 18 hasta el 32. Y la declaración de Dios para todas estas personas es: tienen una mente reprobada, ¿sí? Ustedes están reprobados. ¿Qué significa eso? No lo hagas ver más de lo que es, de lo que dice. Simplemente no pasas mi estándar, no pasas en un juicio. Si yo te hago un juicio, repruebas,
¿sí? Y si repruebas, ¿qué significa eso? Te vas para el infierno, mereces tribulación, mereces ira, mereces condenación, cosa de la cual se habla en el capítulo 2. Lo que le espera a las personas que hacen el mal, que permanecen en el mal, pues hablando de ese tiempo, ese era el estándar, tenías que hacer bien o hacer mal. Hoy en día, ¿qué es lo que nos hace pasar o no el juicio de Dios? Pregunta. El creer en Cristo Jesús, el recibir la salvación, el recibir la reconciliación. Eso es lo que hace la diferencia, no tus obras, ¿sí? Pero como nos damos cuenta, como ya lo vimos, o si no lo pueden ustedes oír en los audios, Pablo hace el recuento desde la creación del mundo, después capítulo 2, yéndose por las personas que que tenían la ley, el pueblo de Israel, a los cuales les dice, ustedes son inexcusables también como estos gentiles del pasado, ustedes tampoco tienen excusa, porque ustedes tienen la ley, tienen toda la voluntad expresa de Dios, expresada detalladamente, la tienen ustedes, ¿sí? Y aún así no la hacen. Terminan, y de hecho nunca hubieran podido hacerla. En el capítulo 3 se los va a decir, pero dice, ustedes condenan a otros, y es un ejemplo muy claro el que les daba y el que ahorita les vuelvo a dar, condenaban ellos por medio de la ley, diciéndole a los gentiles, diciéndoles, no sean idólatras, y ellos mismos eran idólatras. Y lo que usaban para juzgar a los gentiles era la ley, porque la ley decía, no tendrás otro Dios aparte de mí, no te harás imagen, no te harás así. ¿Y qué tenían ellos? Imágenes, y eran idólatras. ¿Sí? Entonces, con lo mismo que juzgaban a otros, se condenaban a ellos mismos. La misma sentencia que le daban a otros era para ellos mismos, y eso debían de haberlo aprendido. Sin embargo, ellos pensaban que por tener esas cosas, por tener la ley y la circuncisión, iban a tener como que una posición más privilegiada el día del juicio. Para lo que les dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en el capítulo 2, no es así. Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Él va a juzgar a los que no tenían la ley sin la ley, y a los que tenían la ley por la ley, ¿sí? Porque Él es un Dios justo. Y Pablo les tumba en el capítulo 2 sus dos confianzas, sus dos pilares en los cuales ellos se apoyaban, la ley y la circuncisión. Entonces en el capítulo 3 entra respondiendo tipo objeciones que ya estaba anticipando Pablo después de haberles tumbado sus dos confianzas, ¿sí? Su confianza en estas dos pilares pues que tenían, y lo cual era la ley y la circuncisión. Y dicen ellos, ¿qué ventaja tiene entonces ser judío? Y Pablo les dice, ¿cómo que qué ventaja? Ustedes tenían la palabra de Dios, esto es algo que nadie más tenía, esto es algo que nadie más, desde la creación del mundo hasta ustedes nadie más lo tenía, y ustedes tenían específicamente lo que yo quería y demandaba de ustedes, y lo que no quería y demandaba de ustedes, ¿sí? Y después empieza otra vez como que a anticipar unas objeciones de estos judíos, diciendo ellos o tratando de justificarse en su pecado, ¿sí? Pablo les contesta, ya vimos todas esas cosas, muy elocuentemente, el apóstol Pablo, ustedes pueden oírlo en los audios o en los videos de YouTube, capítulo 3, versículo 3 en adelante, ¿sí? Pablo contesta estas objeciones que están en el capítulo 3, versículo 1, versículo 3, versículo 5, versículo 7, versículo 7, ¿sí? Son objeciones anticipadas que Pablo está anticipando, vaya la redundancia, y hola. Y está contestándoles esto ya para dejar bien en claro el hecho de que ellos son culpables de la misma manera que el gentil es culpable, ¿sí? Que están todos en un mismo nivel, el cual están bajo pecado, están hundidos en el pecado, hundidos bajo el poder del pecado, y no hay nada que ustedes puedan hacer. Después de esto vemos que él empieza a citar escrituras para decirles que esto no era algo nuevo, que esto que él les estaba diciendo de que ellos eran culpables, de que ellos no tenían justificación por sus obras delante de Dios, estaba en su misma ley. Esto se los debió haber enseñado la ley, ¿sí? Entonces Pablo empieza a citar estas escrituras para decirles y volverles a machetear el hecho de que son culpables, ¿sí? Aquí en el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, ¿sí? Entonces versículo 19, después de haber citado la ley, después de haber citado varias cosas que estaban escritas en su Biblia, por así decirlo, en la Torá,
en el Tanaj, que es lo que todo el Antiguo Testamento, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, Pablo les empieza a decir esto, la ley fue dada para callarles la boca, para el que esté orgulloso en sí mismo, para que el que crea que puede cumplir o de cierta forma por sus propias obras, conseguir un estándar o una posición privilegiada delante de Dios por sus obras, por quién es Él, aparte de Cristo, que todavía no se menciona nada acerca de la cruz hasta este punto, les dice, es para callarte la boca, te la dio para callarte la boca. O sea, sí, yo puedo por mis propias obras, yo soy lo suficientemente bueno para obtener la salvación. Seguro, aquí está la ley, mírala, estúdiala, cállate la boca, ¿sí? ¿Puedes cumplirla? No, entonces cállate. No digas nada, no intentes decir que puedes entonces, ¿sí? Y para que te des cuenta que estás, ¿qué? Bajo el juicio de Dios. Ahora esto es importante, ¿sí? Porque vamos a entrar ahorita en unos versículos donde hace una transición Pablo. Y todo esto lo hace a propósito. Él quiere hundirte, dejarte en esta posición sin esperanza. Dejarte en esta posición en la que te des cuenta de que en ti mismo jamás hubieras podido lograr algo aprobatorio delante de Dios. Como ya vimos, Dios ya había declarado a la humanidad, ¿sí? ¿Como qué? Reprobada, ¿sí? Como reprobada. Entonces, es importante que te des cuenta de esto. Dios es justo al juzgar el pecado, ¿sí? Dios es justo al juzgar el pecado. Y eso es lo que Pablo también está macheteando. Pablo dice, Dios va a juzgar el pecado, Dios va a juzgar el pecado. ¿Y esto es qué? Su justicia. Él es justo, ¿sí? Y esto es importante, te digo, porque en estos 3 capítulos, a lo largo de estos 3 capítulos, Pablo ha estado enfatizando lo que es la justicia de Dios. Y a partir del versículo 21 en adelante, esta misma justicia que te condenaba, te justifica, ¿sí? Y eso es lo interesante, ¿sí? Eso es lo interesante. Lo impactante, ¿sí? Porque la misma justicia que te condenaba en estos 3 capítulos pasados y que Pablo ha estado diciendo, Dios es justo al juzgarte, Dios va a ser justo al juzgar el pecado, Dios va a ser justo, ahora te justifica. Dios, la Biblia no dice que fue misericordioso al justificarte. Al contrario, dice, Él fue justo. ¿Sí? Legalmente has sido justificado. Dios no tomó tus pecados y los puso debajo de la alfombra, ¿sí? No los escondió, no es de que, no los puedo ver. Lidió con ellos, los castigó, ¿sí? Los castigó. Dios tenía que castigar el pecado en su justicia lo demandaba, ¿sí? Pero en su amor los castigó para satisfacer su justicia, pero en alguien más, en el cuerpo de alguien más, Jesús. Esa es su justicia. Y eso es a grandes rasgos lo que vamos a ver ahorita en estos versículos, ¿sí? ¿Ese de quién es? La mamá. Sí, entonces dice, para que todos queden bajo el juicio de Dios. Dice, ya que por las obras de la ley, cosa que ya estuvimos viendo en todo lo demás, ¿sí? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Por qué? Porque todos tenemos esta, pues ya sentencia de reprobados. Entonces, toda acción que hagas en tu estado reprobado va a ser una obra reprobada, ¿sí? No merecedora de algo aprobatorio delante de Dios. ¿Sí? Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Y esto ya, no sé si lo vimos en la clase pasada, pero en Romanos 7 Pablo dice esto: yo no habría conocido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codicies, ¿sí? Entonces la ley le dio conocimiento de pecado. La ley le dijo lo que estaba mal en él, lo que tenía mal él. Un ejemplo de esto, sí creo que estoy seguro que no lo di la semana pasada, es que la ley es como un espejo, ¿sí? Que las mujeres entienden un poquito más esto, que a la mañana se miran en el espejo para ver que todo esté bien, ¿sí? Que todo esté en su lugar. Los hombres a veces no tanto, hay unos que sí, otros que no. Pero las mujeres son más así dadas de verse en el espejo, fijarse que todo esté bien, fijarse que estén peinadas, fijarse que no tienen un gallo, fijarse que no tienen un grano, ¿sí? Y hay veces en las que te levantas y ahí está.
El señor grano, ¿sí? Palpitando. Feo, ¿sí? Ahora, la ley era de esta manera, o es de esta manera. Te muestra lo que está en ti. ¿El espejo te puso el grano? No, ahí estaba. Ahí estaba. ¿Qué es lo que hizo el espejo? Mostrártelo. Y es lo que hace la ley. Es el conocimiento de pecado. Te da conocimiento del pecado que estaba en ti, del pecado que habitaba en ti. Pablo también dice en Romanos 7, creo que es 18, dice, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Sí? Hablando de su carne, hablando de esta cosa con lo que todavía lidiaba, ¿sí? Que en sus miembros, dice, tenía el pecado en sus miembros, en su carne, en su cuerpo, ¿sí? Y termina diciendo, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Pero bueno, entonces la ley era esto, la ley no es mala, ¿sí? La ley es buena, la ley, el mandamiento es santo, es bueno, es justo, dice Romanos 7 también. El problema era en nosotros, que no podíamos cumplir ese mandamiento bueno, santo y justo. La ley era débil, dice también Romanos 7, pero no era débil en sí, era débil por nosotros, porque nuestra carne no podía cumplir el mandamiento. Entonces, esto era la ley, esto es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba pues condenando a la humanidad, diciéndole su estado en el que estaba por sus obras, diciéndole, estás bajo el juicio de Dios, cállate la boca, no intentes salvarte a ti mismo, no intentes alegar como estos judíos están tratando de justificarse a sí mismos, estás condenado, ¿sí? En tus obras por la ley. Si fuese por la ley, y aquí terminar el libro de Romanos sería un libro o una carta muy deprimente, ¿sí? Sí. Porque nada más te deja de que la ley, ¿sí? Te demuestra lo malo que hay en ti y estás bajo el juicio de Dios y vas directo a condenación, ira y tribulación. ¿Sí? Eso es lo que te espera, punto. ¿Sí? Y ahora sí, viene el versículo 21, donde hace un cambio, donde hace una distinción. Pero ahora, ¿sí? Pero ahora. ¿Qué significa esto? Y esto es algo tan importante que te des cuenta de estos cambios que hace. Pero ahora, ¿el ahora de qué está hablando? Pasado, presente y futuro. Presente, ¿qué significa esto? Que ahora, que en el tiempo presente, dice, aparte de la ley, ¿de qué estuvo hablando en el pasado? O en los versículos anteriores. De la ley, ¿sí? De nosotros, de cómo era en aquel entonces, o cómo sería en nuestro, o sea, si fuera por nuestras obras, esa era la manera en la que se manejaba la cosa. Pero ahora, aparte de la ley, sin la ley, ¿sí? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, ¿sí? Vamos a leer aquí unas cosas que tengo anotadas. A partir de este versículo hasta el 26 es toda una oración sin pausas, ¿sí? No que Pablo esté orando, es que está hablando muy rápido. ¿Por qué? Porque está emocionado. Ya te condenó, ya te dejó sin esperanza y ahora te da la respuesta y te dice, pero ahora, ¿sí? Y vamos a leerlo de aquí al 26 y vamos a ver si podemos llegar a... Quiero por lo menos llegar aquí al 24, ¿sí? Fíjate lo que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, ¿sí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo esto es una idea, todo esto es Pablo muy emocionado diciéndote la respuesta ahora, ¿sí? Ya te dejó, te digo, sin esperanza y ahora te está dando toda la esperanza del mundo, diciéndote, esta es la respuesta para tu problema, esta es la respuesta para el problema de toda la humanidad que está bajo pecado, el cual es Jesucristo, la sangre de Cristo, fe en Cristo Jesús, esa es la salida, ¿sí? Entonces Pablo está muy emocionado al darles esta respuesta a la pregunta del millón. ¿Cómo puedo ser salvo si mis obras jamás podrían lograrlo? Si jamás hubiera podido lograrlo por obras, que eso es lo que el mundo piensa, que eso es lo que el mundo cree, ¿sí? Y ya me demostraste que por mis obras jamás podría hacer escalones al cielo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo librar el juicio de Dios? ¿Cómo puedo ser libre de eso que me espera? ¿Cómo? ¿Sí?
¿Cómo puede llegar a este estándar tan alto llamado la justicia de Dios? En el versículo 21 menciona la manifestación de esta. En el versículo 22 nos describe lo que es justicia por medio de la fe, ¿sí? Al final de este versículo vemos que es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y esto era algo escandaloso para ese momento, porque tú puedes leer en la Biblia que en otro tiempo, cosa que ya leímos, ¿sí? Cosa que ya hablamos, cosa que ya hemos hablado también en la vista panorámica del Antiguo Testamento, en Romanos 1 y 2, ¿sí? En otro tiempo había una diferencia entre judío y gentil, ¿sí? ¿Quién era el privilegiado? El judío, ¿sí? Y aquí te está diciendo, ya no hay diferencia. Es algo diferente a lo que habíamos estado viendo anteriormente. Incluso en el ministerio de Jesús, que vemos que le dice Jesús a los discípulos, no vayan con los gentiles, les dice, no vayan con los gentiles. Dice, vayan primero, ¿a qué? De la casa de Israel, ¿sí? ¿Qué está haciendo Jesús? Está poniendo primero ¿a quién? Al judío, ¿sí? Y ahora, ¿qué dice? No hay diferencia. Y en Efesios vemos, no hay judío ni griego. En Gálatas y en Efesios vemos, no hay judío ni griego ya. No hay diferencia entre judío y gentil. Ya no hay, el judío está por encima del gentil. No, en este tiempo estamos en el mismo nivel, hundidos bajo pecado. ¿Sí? Entonces, esta diferencia que estaba en el pasado había sido hecha por Dios. Dios les dio a ellos la ley. Dios les dijo, se las estoy dando para que estén por encima de las demás naciones. De hecho, gentiles significa naciones, ¿sí? Demás naciones. O sea, no significa, sí. O sea, son las demás naciones. Cuando dice Dios es Dios nada más de los judíos o también de los gentiles, o sea, es nada más de los judíos o también de las naciones, de todas las naciones. ¿Sí? Haz de cuenta el resto del mundo. Exactamente. Entonces, esta diferencia había sido hecha por Dios. Ya pasamos casi 3 capítulos demostrando que cuando se trata de juicio y la culpabilidad del hombre, no hay diferencia porque todos pecaron. Cosa que dice el siguiente versículo. El que Pablo dijera que no había diferencia y que la salvación iba a los gentiles también le causó muchos problemas y mucha persecución, mucha persecución a Pablo. Vamos a Hechos 22 y vamos a leer un poquito, ¿sí? Hechos 22. ¿Sí? Que dije ahorita que el hecho de que Pablo predicara que no hay diferencia entre judío y gentil y que la salvación también era para el gentil e iba a los gentiles al mismo tiempo que a los judíos, le causó problemas a Pablo. Vamos a leerlo desde el versículo 6 hasta el 22. Es una historia, no tiene mucho, no te rompe la cabeza como ciertas cosas que Pablo llega a decir y que dices, ¿qué? Es una historia de su conversión. Vamos a leerla. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente, me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Déjame te doy un poquito de contexto. Aquí Pablo está estableciendo su caso, está defendiéndose. Está defendiéndose ante los judíos que lo están poniendo a pruebas y él está pues contándoles lo que está pasando y cómo es que él llegó al punto en el que ahorita está y él está contando su conversión. Dice, Ananías vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que me mataban.
pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Fíjate lo que Pablo le decía, o sea, se ponía con Jesús y dice, no, sí me van a recibir. Jesús le dijo, no te van a recibir. Él le dice, sí, yo era de los suyos, me van a recibir. Y le dice Jesús, no, vete, yo te voy a enviar a los gentiles. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál fue la última palabra aquí? Gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Y entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, ordenó que fuese examinado con nosotros para saber por qué causa clamaban así contra él. Me da risa que de volada... Pero si te fijas, ¿cuál fue la última palabra que lo oyeron los gentiles? Digo, los judíos. ¿Hasta qué última palabra? Hasta cuando dijo gentiles, que a él lo había mandado a los gentiles. ¿Sí? Que Jesús había mandado a Pablo a los gentiles, no a los judíos. No los estaba enviando a los judíos primero con esta salvación, sino a los gentiles. Y hasta esta palabra lo oyeron y entonces dijeron, alto ahí. ¿Sí? ¿Cómo que a los gentiles primero? Era algo escandaloso. Sí, lo que Pablo predicaba era algo escandaloso. No era lo mismo que se había estado compartiendo a lo largo de todo el tiempo en el que Israel era, pues, tenía su posición por encima de los gentiles. ¿Sí? El versículo 23 nos dice la razón por la que no hay diferencia en Romanos 3:23. ¿Qué nos dice Romanos 3:23? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Por eso no hay diferencia. ¿Sí? Por eso no hay diferencia. Razón que espero tengamos bien entendida después de haber invertido meses de estudio en estos primeros capítulos de Romanos, ¿sí? Que todos hemos pecado, de que todos estábamos hundidos en nosotros mismos, pues bajo pecado, bajo el poder del pecado, y no había forma de que pudiéramos salir. Yo sé que nosotros no, porque yo sé que aquí pues todos hemos recibido la salvación, recibido la reconciliación, recibido Cristo Jesús, ¿sí? El pago definitivo de todos nuestros pecados, hemos creído en Él, ¿sí? Por lo tanto, no estamos ya hundidos bajo el pecado, sino como dice Romanos 6:14, que estamos por encima del pecado. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, por encima del pecado ahora estamos, ¿sí? Entonces, el versículo 24 nos dice cómo es que fuimos justificados. ¿Cómo fue? Gratuitamente. Y nos dice cómo es esto, ¿sí? Por su gracia, exactamente, y mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la compra de Cristo Jesús, que hizo Cristo Jesús. Versículo 25-26 nos dicen que esto era algo que Dios había planeado y que, entre comillas, esperaba, ya que Él quería ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A qué me refiero con esto de que esperaba, entre comillas? Obviamente Dios ya sabía lo que iba a pasar, Dios que está fuera del tiempo y ve todo el tiempo así como una línea pasado, presente y futuro. No era de que Él no supiera lo que iba a pasar, sino que ya tenía su plan, ya tenía ¿sí? Sabía que en un tiempo específico Jesús iba a venir e iba a ser la paga definitiva de todos los pecados. Jesús vino, imagínate lo humillante que fue para Él, porque es lo que dice Filipenses 2, que Él se humilló a sí mismo al tomar forma de siervo, por eso digo humillante. Imagínate lo humillante. Dios tomó forma de humano, ¿cómo se puede decir? Se limitó a sí mismo en cuanto a tiempo y espacio, mientras estuvo aquí como en forma de humano. No que no fuera Dios, pero estaba en un cuerpo humano, ¿sí? En semejanza de carne de pecado, como dice Romanos 8:3. Entonces Jesús en tiempo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Dentro de la línea de tiempo, desde Adán hasta hoy en día, ¿en qué está? Pasado, presente o futuro. ¿Cuándo vino? Pasado, ¿sí? O sea, cuando vino. En tiempo, en relación a nosotros, ¿en qué está? Pasado, ¿sí? Ahora, cuando Él vino, Moisés, ¿en qué estaba? Pasado, presente o futuro. ¿Sí? Cuando Jesús vivió aquí en la tierra. Cuando Él murió por nuestros pecados, cuando Él derramó su sangre, Abraham que mintió, Moisés que asesinó, David que adulteró y que cometió asesinato, ¿en qué estaba? Pasado, presente, futuro. Pasado a la cruz, ¿sí? Es lo que está diciendo aquí.
a quien Dios puso como propiciación a Cristo Jesús por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando Jesús vino, los pecados, ¿sí?, previos a él, ¿cómo se pagaban? Con sacrificios. ¿Sí? Pero esos no eran el pago, ¿sí? Eran como ya habíamos hablado, eran como que, ok, cargaban a la cuenta de Jesús para cuando él viniera y muriera y derramara su sangre, ese fuera el pago, ¿sí? Entonces, realmente, las personas previas a Jesús, los pecados previos de las personas de fe previos a Jesús, y de todas las personas en realidad, pero aplica a los que tenían fe, a los que habían puesto fe en Dios, previo a él. Acuérdate que no conocían a Cristo en la cruz, ¿sí? Abraham no conoció el mensaje que tú y yo conocemos, Moisés no conoció el mensaje que tú y yo conocemos, David no conoció el mensaje que tú y yo conocemos, ¿sí?, de Cristo en la cruz, de Cristo Jesús en la cruz. Pero ponían fe en Dios y lo que Dios les decía que hicieran, y el hombre de fe era el que era justificado y al que se le aplicaba el pago hecho. Cristo Jesús pagó por todos los pecados, todos los pecados, ¿sí? Y eso es algo que aquí está en el versículo 22, ¿sí? Para todos, ¿sí? Es para todos y aplica a los que creen en él. Ahorita vamos a ver algo que está en la King James que se asemeja más al original, y tiene mucho sentido, mucho más sentido. Pero bueno, entonces todos los pecados previos a la cruz fueron pagados en la cruz. Y todos nuestros pecados futuros, porque sí, también fueron pagados. Entonces todos los pecados han sido pagados por la cruz. Exactamente, todo el pecado, exactamente, fueron pagados en la cruz, por la sangre de Cristo, ¿sí? Solamente que antes de la cruz Dios pedía que se hicieran cosas, había tipos, sombras, y Dios pues quería eso, que gente pusiera fe, o sea, que usara fe, que creyeran en Él, aunque no conocieran el mensaje que tú y yo conocemos. Al ellos poner fe en Dios, se le contaba como justicia y su pecado se le contaba a Jesús, y Jesús pagó el pecado de esa persona, que esta persona no conoció a Jesús, aunque esta persona no conoció a Jesús. A lo mejor te saca esto de onda un poquito, pero nada, vamos a ponerlo así. Abraham creyó en Jesús en la cruz y su fe le fue contada como justicia. No. Dice, fue fe en la promesa que Dios le dio. ¿Qué promesa? De que iba a tener una nación, ¿sí? De que una nación iba a salir de él y que esta nación iba a tener una tierra, ¿sí?, determinada. Esa fue la promesa que Dios le dio, y si ustedes lo leen ahí en Génesis 15, le da esa promesa de que iba a tener un hijo, de que este hijo de que de él iban a ser una nación grande, y de que iba a tener una tierra, ¿sí?, la tierra de Israel, ¿sí?, lo que ahorita es la tierra de Israel, dice, y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. ¿Dónde está la sangre de Cristo? ¿Dónde está la cruz de Cristo ahí? ¿Sí? Porque no había llegado. Sin embargo, su fe le fue contada por justicia, y para cuando Cristo Jesús llegó y murió en la cruz y derramó su sangre, esa sangre pagó por los pecados de Abraham, ¿sí?, del que había puesto fe en Dios. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Ok. Bueno, entonces, en tiempo, esto es algo que entre comillas lo digo, y lo digo entre comillas, para los que lo están oyendo y no están viéndome hacer con los dedos comillas, en el audio, en el video que vayan a estar viendo, él estaba, entre comillas, esperando, ¿sí? Y aquí es lo que está diciendo, yo no lo estoy inventando, dice, con la mira de manifestar. ¿A qué se refiere esto? En este tiempo, o sea, en el pasado, él estaba con la mira de que en este tiempo, ¿sí?, se manifestara su justicia. ¿Por qué? Todo pecado necesitaba ser castigado, todo pecado, ¿sí? Su justicia demandaba esto, su santidad demandaba esto, que se pagara y se castigara ese pecado. Pero el del hombre de fe, ¿sí?, del Antiguo Testamento, se castigó en el cuerpo de alguien más. Dios no quería castigarlo en nuestro cuerpo. Cuando lleguemos a Romanos 8 lo vamos a ver ahí, que el pecado, ¿sí?, fue castigado en el cuerpo de Cristo Jesús, no en nuestro cuerpo. Entonces Dios fue justo porque castigó pecado, y a la vez amoroso
porque no lo castigó en nuestro cuerpo, sino en el de nuestro representante, en el de nuestro mediador, en el de Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, ahora sí, fíjate nada más todo lo que hay, y ahorita nada más estamos viéndolo por encimita, vamos a meternos un poquito más. ¿Sí? Entonces, versículo 21. Pero ahora, ¿sí? ¿Qué es esto? Una distinción entre lo que estaba pasando en el pasado y lo que está pasando ahora. Llegamos a la sección en la que Pablo comienza a describir el Evangelio de Cristo, el cual mencionó en Romanos 1, 16, 17, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo que este es el poder de Dios. Esto que acabamos de leer es el Evangelio. ¿Sí? Últimamente me he cuestionado un poquito y quiero empezar a hacer esto, o sea, preguntarle a personas pues preguntarle a ver por qué eres salvo, por qué crees que eres salvo, ¿sí? Personas dentro de la iglesia, ¿por qué crees que eres salvo? Y estoy muy seguro de que hay personas que van a decir, porque pasé al frente a hacer una oración, o levanté mi mano, o recibí a Cristo, que son unos términos un poquito que se acercan más a esto, pero no tienen un entendimiento de esto. No tienen un entendimiento de, no, pues porque Cristo Jesús pagó por mis pecados, porque Él derramó su sangre por mí en la cruz. Es fe en esto lo que te hace ser salvo. No decir, repetir una oración. Claro que si la oración te menciona este contenido, y lo digo esto con un pincel muy así general. ¿Sí? No estoy diciendo de que esta iglesia están haciendo esto o aquello, pero tristemente en muchos lugares hay de que pasa al frente, y cuando les hablan acerca de esto, de que van a recibir salvación, no está esto. No mencionan nada de la cruz, no mencionan nada de la sangre de Cristo, no mencionan nada del pago del pecado. Entonces, ¿en qué están poniendo su fe? En Dios. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Entonces, o nada más de que en el amor de Dios, sí, pero el amor de Dios, ¿qué es revelado? ¿Sí? ¿Cómo se revela el amor de Dios? Y lo vemos aquí en la carta a los Romanos, ¿sí? En que Cristo murió por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínate, te digo, me intriga el saber esto, si la persona realmente se da cuenta de esto, o sabe esto, está poniendo fe en esto, en esta información que es tan crucial, el reconocer que uno es un pecador, que jamás hubiera podido salvarse por sí mismo, pero que uno vino a tomar su lugar, a morir en su lugar y derramar su sangre para lavar sus pecados de una vez por todas, para siempre, ¿sí? Porque la única forma en la que ahora tú no puedas ser justificado es que Cristo Jesús vuelva a la cruz y toda la sangre derramada se le meta otra vez, ¿sí? Es la única forma en la que tú no puedes ser justificado. Ya una vez que eres justificado para siempre. ¿Por qué? Te lo demuestra la resurrección de Cristo, ¿sí? Él murió y resucitó para darte a ti testimonio de que, hey, ya pagué. Mi sangre fue derramada. Tú estás en mí, ya. Tu deuda fue pagada. ¿Sí? Pero te digo, toda esa información que es lo que es el Evangelio y es lo que las personas tienen que creer porque es fe, como dice, fe en la sangre de Cristo Jesús, fe en Cristo Jesús, ¿sí? Porque ahí la palabra es fe en la sangre de Cristo Jesús. Uh-huh. Lo que ocasionó la sangre de Jesús. Exactamente, en lo que Él hizo, ¿sí? Es en lo que Él logró a través de toda esta obra. Entonces, eso es lo que necesita saber el mundo, eso es lo que necesita saber el perdido. Eso es en lo que tiene que tener su fe las personas. Y muchas personas no conocen todo esto. Entonces, por eso se siente que no son perdonados. Por eso se siente que no son perdonados. Por eso tanta inmadurez en las iglesias, tanta inmadurez en las personas. Vuelven a pasar O vuelven a pasar, ¿sí? O
porque no tienen seguridad de su salvación o porque probablemente no han sido salvos porque no han puesto fe en la sangre de Cristo Jesús. Pero es por ignorancia, porque no saben la verdad. Exactamente. O sea, saben muchas cosas Y ahora, de Dios, pero no saben la verdad. Exactamente, la verdad que lo salva. Y yo te digo, esto es tan importante porque esto es el Evangelio, es fe en el Evangelio, es fe, este es el contenido, este es la carnita de lo que, ¿sí? Es necesario que estas cosas sean habladas, sean creídas para que sean aplicadas, ¿sí? Es creer en esto lo que te salva, lo que causa la salvación. Puede ser desde un lugar, sin tener que moverse de ese lugar, que salvación suceda. Y hay lugares en los que sí se comparte el Evangelio y se pide que vaya al frente de la persona, e incluso desde antes de que vaya al frente y haga la oración, ya fue salva, porque creyó, porque se le presentó el Evangelio, se le dijo, y eso es lo que dice la Biblia. O sea, nada más es eso, es creer en el Evangelio lo que te hace salvo, ¿sí? Entonces, son cosas importantes, son versículos importantes estos que estamos viendo. Entonces, aquí llegamos, a la sección en la que Pablo retoma lo que introdujo en el capítulo 1, que es el Evangelio de Dios, el poder de Dios, ¿sí? Este es el poder de Dios para salvación. Esto es lo que logra la salvación, ¿sí? Y todo esto es gratuito, ¿sí? Todo esto es porque lo necesitábamos. Sí, luego se tomó desde ahí hasta el punto de demostrar el por qué necesitamos este Evangelio. Ya lo hablamos esto, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿sí? Capítulo 3, versículo 19, ya vimos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para cerrarle la boca. Y esa es la conclusión de los 2 capítulos anteriores. Todos estamos bajo pecado y no hay nada que podamos hacer para salir de su dominio, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley nunca tuvo la función de salvar, ¿sí? Gálatas dice esto: si la ley pudiese vivificar, ciertamente la justicia sería por medio de la ley. No me acuerdo en dónde está, pero creo que es el capítulo 3 de Gálatas. Si la ley nunca tuvo la función de salvar, Dios nunca la dio esperando que se obtuviera salvación y vida eterna por medio de ella. Él sabía que iban a fracasar. Sin embargo, el pueblo de Israel presumió de su suficiencia para poder cumplirla y fue dada porque no pudieron reconocer su necesidad por la gracia de Dios. Si recuerdas, cuando vimos estos versículos, todavía ni siquiera Dios le daba ninguna ley y ya dijeron ellos: podemos cumplirla, podemos hacerla, todo lo que tú demandes nosotros podemos hacerlo. Después de que Dios les da unas ciertas leyes, escribe los mandamientos, todavía no escribe los mandamientos, discúlpeme, da unas leyes y se les vuelve a preguntar al pueblo de Israel, creo que es en el capítulo 24 del libro de Éxodo, se les vuelve a preguntar al pueblo de Israel si querían la ley, si querían entrarle a un pacto así con Dios, y ellos dicen sí. Entonces 2 veces presumieron de su capacidad, de su habilidad para poder cumplir santas leyes de Dios, ¿sí? Lo cual hizo que se pusieran ellos mismos la soga al cuello, y por eso ves tanto castigo, porque Dios ahora estaba obligado por su palabra a castigarlos si ellos desobedecían, al igual que estaba obligado por su palabra a bendecirlos si ellos obedecían, ¿sí? No fue dada la ley para revelar la salvación de Dios, sino para hacer una revelación de la justicia de Dios. Cuando lees la ley, puedes ver la justicia y santidad de Dios, y puedes darte cuenta de que su justicia y santidad es mucho más alta que la del hombre. Pablo dice que ellos debieron de haber conocido esto por medio de la ley. Recuerdas que en el capítulo 3, versículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, es la ley condenándolos, diciendo: no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, ¿sí? Todos tienen veneno en su boca, en su garganta, en sus labios, ¿sí? Son sepulcros abiertos sus bocas, ¿sí? Y eso es lo que la ley decía. Eso no era una enseñanza nueva, eso era lo que la ley debía de haberles enseñado, y no entendieron y no aprendieron, ¿sí? No era una enseñanza nueva la que Pablo estaba trayendo aquí. Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. No puede salvar ni justificar a nadie. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que esto, anótenla para no meterme ahí ahorita, y hacerlo un poquito más rapidito, ya que tengamos que leer ciertos versículos, más porciones, ahí ya me voy. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado. Se parece mucho a Romanos 3:20. Sabemos que la ley no puede justificar a nadie y que si alguien trata de obedecer la ley y se diera cuenta de lo difícil que es y lo perfecta que su justicia es, la justicia de Dios, se diría a sí mismo, la he quebrantado, no hay forma de que alguien pueda cumplirla perfectamente. Y ese era su punto, ¿sí? O sea, cualquier persona que sea honesta y lea la ley, ¿sí?, se va a dar cuenta de que la justicia de Dios es mucho más excelente que la suya propia. Mucho más alta, ¿sí?, que la ley es imposible de cumplirse. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La maldición tiene que ver con el cuando alguien quebrantaba la ley, ¿sí? Dios era justo al juzgarte, ¿sí? Esta era la maldición de la ley. Si quebrantabas la ley, merecías, como ya habíamos hablado, por la palabra de Dios dada ya, de que si obedeces te bendigo, si desobedeces te maldigo. Dios era justo al juzgarte. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había estado de acuerdo con todas las cláusulas que tenían. Firmaron su parte del pacto. Exactamente, y no la cumplieron. Pues escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no las cumples todas, eres culpable. ¿Sí? Entonces Pablo está simplemente repitiendo lo que la ley debió haberles enseñado en el capítulo 1, 2 y 3. Todo esto la ley debió habérselos enseñado. Todo lo que ya vimos desde el capítulo 1, 2 y 3. Aquí es donde, en este versículo, pero ahora, es donde hace un cambio. Es donde ya es una revelación, ¿sí? Es una revelación, es una nueva enseñanza, por así decirlo, ¿sí? Porque no es ya por obras. Y por eso les dice, testificada por la ley y los profetas, ¿sí? No que la ley y los profetas enseñaran esta justificación por medio de la gracia de Dios gratuitamente sin obras. Porque como vimos en la ley y los profetas, ¿qué era? Ten fe en Dios y sigue la ley, ¿sí? Ahora, por la ley no eran salvos, porque ya vimos que ningún ser humano será justificado por medio de las obras de la ley, porque por la ley es el conocimiento de pecado, ¿sí? Sin embargo, nadie en el Antiguo Testamento podía decir, es solo fe, y no voy a seguir la ley. ¿Qué pasaba? ¿Sí? Cuello, porque estaban bajo la ley, pero fe era necesaria en ese momento. Entonces, esto que dice aquí, testificada por la ley y por los profetas, habla acerca de eso, de nuestra necesidad por fe, ¿sí? Porque aquí introduce, te digo, algo nuevo, que es gratuito, que es por su gracia. Cosa que también existía en el Antiguo Testamento, pero si llegamos a ese punto vamos a ver que no era el tema central la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y ahorita les voy a enseñar una cosa interesante de cuántas veces, si tienen algún programa de estudio bíblico en sus computadoras o en su celular, busquen nada más cuántas veces aparece gracia en el Antiguo Testamento en comparación a cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas de Pablo, ¿sí? ¿Cuántos libros? No, te voy a decir desde ahorita. ¿Cuántos libros del Antiguo Testamento? 39. Ahora, todo el Antiguo Testamento fue casi todo bajo la ley, ¿sí? Gálatas 4 nos dice que Jesús vino a vivir bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Entonces no es sino hasta que Cristo Jesús muere que se cumple la ley, ¿sí? Que entra empieza lo nuevo, ¿sí? Comienza algo nuevo. Entonces todo lo de la cruz para atrás era el antiguo pacto. Incluso la vida de Jesús, el ministerio terrenal de Jesús. Por eso él cuando levanta su copa dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Nuevo Testamento, sí. Exactamente. Entonces, si ves ahí, si tú haces una búsqueda desde Génesis hasta Juan, que es lo que abarca el antiguo pacto, ¿sí? El viejo pacto, aparece creo 81 veces, 82 veces la palabra gracia. Nada más en las cartas de Pablo, que son 13. ¿Cuántos son en el Antiguo Testamento libros? 39 más 4, 43 libros. En 43 libros, de Génesis hasta Juan, la palabra gracia aparece 81 veces nada más. Nada más en las 13 cartas de Pablo, que no se comparan en extensión a lo que está anteriormente, al Antiguo Testamento y a
los evangelios, aparece 83, 84 veces la palabra gracia. Como que era un tema central para Pablo, la gracia de Dios. ¿Sí? Te digo, y las cartas de Pablo son las más largas, las más largas son de 16 capítulos, y nada más son 2 de 16. Luego es una de 13, luego es una de 6, luego es otra de 6, otras de 4, otra de 6, otras de 4 y una de 1. ¿Sí? O sea, compáralas con Génesis de 51 capítulos, Éxodo de 30 y... ¿qué? 4, 6, por ahí, capítulos. Ahí ya son más de lo que Pablo escribió. ¿Sí? Levítico, bueno, nada más en la pura Torá, en los 5 libros, que eran mucho más extensos que las cartas de Pablo. ¿Sí? Entonces, te das cuenta de que no era algo muy, muy, muy central. O sea, ves la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, ves la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, como ya lo vimos en Romanos 2, pero no se menciona mucho, no se menciona esto. Se menciona mucho obras, haz esto, haz aquello, ¿sí? Y ves la gracia y misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, sí. De hecho, el que más escribe de esto es David en los Salmos, y ves mucho esto, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué es que hablamos de la misericordia de Dios? Que era Dios no castigándolos, Dios no trayendo juicio en ese momento, Dios esperando, ¿sí? Pacientemente, regresen a mí, ¿sí? Pero, o sea, nada más en una buscadita de la palabra gracia, digo, en 43 libros, nada más aparece 81 veces. Y en 13 cartas que no se comparan en extensión a todos estos 43 otros libros que eran de los que estaban pues, bajo la ley, que fue básicamente bajo la ley, se menciona 84 veces, 83, 84 veces. ¿Sí? Imagínate esto. O sea, en porcentaje, prácticamente todas las cartas de Pablo estaban plagadas de gracia, 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 gracia. ¿Sí? Es como que un énfasis para Pablo. ¿Sí? Entonces Pablo nos está enseñando algo nuevo al decirles que ellos estaban condenados. Al contrario, estaba enseñándoles lo que la ley debía haberles enseñado. ¿Sí? Conocimiento de pecado, les estaba dando conocimiento de pecado. Leyendo todo esto nos damos cuenta de que nadie a lo largo de la historia, nadie desde Adán, Moisés, los profetas, nadie en el pueblo de Israel fue justificado por la ley. ¿Sí? Nadie por sus obras, todos fueron por fe. Sin embargo, nadie podía decir, pues no voy a hacer obras, no voy a hacer lo que Dios me esté diciendo. Tenían que hacerlo, era requerido para ellos. ¿Sí? La diferencia ahora está en Romanos 4:5, que dice, mas al que no obra, sino cree. Mas al que no obra, sino solamente cree. Entonces en el Antiguo Testamento no había fe. Sí, por la fe Abel hizo esto, por la fe Noé hizo aquello, por la fe Abraham hizo esto. ¿Sí? La diferencia es que Dios no demanda algo de nosotros. Ya, no, en este tiempo no está demandando ninguna obra. Es algo gratuito. Sí. Sí daba a Dios gracia en el Antiguo Testamento, pero era al humilde, era al corazón contrito, era al de espíritu, ¿cómo dice? Creo que era eso. ¿Sí? A ese era el que le daba. Y ahorita vamos a ver un versículo que dice eso. Dios le da gracia a esta persona, al que hace esto, al corazón contrito, al espíritu abatido. ¿Qué es más grandioso que eso? Dios le da gracia. Bueno, y dice, y al que vive en integridad. Sí. Ese es al que se lo da, el que le da gracia. ¿Qué es más grandioso que eso? Dios le da gracia a pecadores que no lo merecían y que no vivían en integridad. Por la obra de Jesús. Por la obra de Jesús, exactamente. Esa es la clave. Ese es cómo es que Él puede justamente hacer eso, dar gracia a alguien que no la merece. ¿Sí? Bueno, te digo, son cosas que están... y yo que pensaba que sí llegaba ahorita al 24 y ya estaba con Betty de que, no sé si lo voy a hacer, quiero llegar hasta el 26 porque todo esto es una idea, como ya les dije, todo es Pablo hablando así rápido y diciendo todas estas cosas.
Pero está bien, porque estamos viendo este detalle y estos son versículos importantes, son claves estos versículos. ¿Sí? Hay personas que dicen que nosotros somos salvos por gracia en este tiempo por medio de la fe, pero que el pueblo de Israel fue salvo por obras, y eso no es verdad. Dios les dio la ley y era necesario que la siguieran porque ellos estuvieron de acuerdo en seguirla, pero no había manera en que la siguieran perfectamente. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Para con Dios todos somos culpables. Gálatas 3:12, vamos a ir, vamos a Gálatas 3, estamos Gálatas 3:10, luego 11, vamos a ver creo que hasta el 13. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley decía que si el pueblo de Israel lograba cumplirla, sería su justicia. Esto está en Deuteronomio 6, si no me equivoco. Dice, ellos dicen, y será nuestra justicia. ¿Sí? Si nosotros seguimos la ley, será nuestra justicia. Y Dios les dijo eso, o sea, si la logran cumplir, se los voy a tomar como su justicia, los voy a considerar justos. Y nadie pudo. ¿Sí? Porque ese era el punto. Ellos creyeron que se iban a poder. Ellos creían. Sí, de hecho sí. Antes de oírla dijeron podemos. Después de oírla dijeron podemos. Entonces, sí, la ley decía que si el pueblo de Israel lograba cumplirla, sería su justicia. Sin embargo, nadie pudo cumplirla perfectamente. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado, todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición y nos liberó de la ley. ¿Sí? Es lo que dice Gálatas 4:3 y 4 y 5. Dice que Jesús vino bajo la ley, vino a estar bajo la ley, a vivir bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? El pueblo de Israel. Y es lo que está diciendo aquí en Gálatas 3:13. Él nos redimió de la maldición de la ley, dice Pablo, haciéndose él maldición, ¿sí? Romanos 3:21, sí, en Romanos 3:21 Pablo comienza a explicar cómo es todo esto. Bajo la ley, lo único que podías hacer cuando pecabas era ofrecer un sacrificio, suplicar por misericordia y depender de la compasión y paciencia de Dios. Esto es lo que hacían en el Antiguo Testamento, te digo, ofrecían el sacrificio. Ellos no entendían lo que tú y yo ahora entendemos. Ellos no entendían la sangre de Cristo, ellos no entendían la cruz de Cristo, ellos no entendían... De eso se trata la predicación de Pablo, dice Pablo, ¿sí? La predicación de la cruz, ¿sí? La cruz de Cristo es locura para el mundo, ¿sí? Pero ¿cuál era el mensaje? Dice Pablo también en 1 Corintios 2. Yo me decidí o yo me propuse a mí mismo no predicar nada más que a Cristo y este crucificado, ¿sí? Entonces, ¿de qué trataba el mensaje de Pablo? De esto que estamos leyendo ahorita, de la sangre de Cristo, de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo Jesús, ¿sí? Es lo más importante y casi no se predica. Sí. Porque lo toman como algo que ya todos saben, o algo elemental, y esto es algo, como dicen, tan necesario. A lo básico para que no se les olvide. Pero no es eso, es el mensaje central. Es de lo que Pablo habló en sus cartas, es de donde viene, pues el mensaje que va dirigido específicamente a la iglesia, el evangelio. Sí, ese es el evangelio. Todas las demás cosas son vanas. O sea, consejos de vida, puntos para cómo hacer tal o cual cosa en esta vida, está bien, o sea, pero termina siendo vano, o sea, termina siendo algo que... Eso te lo da cualquier cosa, una universidad te lo da, una escuela de valores te lo da, gentes con una escala de valores altas te lo da. Así es. Pero Jesús, Cristo crucificado, nomás la iglesia. Así es. Qué bueno que esté viendo la importancia de esto. O sea, imagínate lo que estás ahorita estudiando, lo que estás ahorita leyendo, ¿sí? Es un mensaje, es la respuesta al problema del mundo, al verdadero problema del mundo. A veces el mundo dice, no, pues es que me cortó tal persona, o me cortó esta otra persona, o me hizo fuchi esta persona, o no tengo ahorita esto o aquello, algo material. ¿Sí? ¿Qué pasa?
¿Qué onda con tu verdadero problema? ¿Qué onda con el pecado? ¿Qué onda con eso por lo que vas a terminar en muerte eterna, en separación de Dios? ¿Sí? Y tú tienes la respuesta. Estás ahorita estudiando esto, la respuesta al problema del pecado. Pero bueno, en el Antiguo Testamento, ¿sí? O bajo la ley, lo único que podías hacer cuando pecabas era ofrecer un sacrificio, suplicar por la misericordia, o sea, Dios, la regué, perdón, y depender de Dios, de la compasión de Dios, ¿sí? Obviamente, si lo hacías con fe, pues eras justificado delante de Dios y pasaba por alto, como dice aquí, versículo 25, tu pecado. Y todo esto lo hacía con la mira de que un día va a llegar Cristo y va a pagar ese pecado por el cual esta persona me ofreció este sacrificio y me pidió perdón. ¿Sí? Te digo, ellos no conocían lo mismo que tú y yo conocemos ahora. De hecho, leemos en los Salmos que David alababa a Dios por ser misericordioso y compasivo, sabiendo que si Dios derramaba su juicio justo, todos estarían perdidos. Eso era lo único que podían hacer bajo la ley. Sin embargo, esa penitencia, entre comillas, o ese admitir que no podemos hacerlo y necesitamos depender de la misericordia de Dios, ¿qué hace para pagar por tus pecados? ¿Sí? Imagínese, hermana, que le debo $1,000,000, que le debiera $1,000,000, ¿sí? Y le digo, pues le debo $1,000,000, discúlpeme que no se los pueda pagar ahorita. O nunca. Sí, exactamente. O nunca. ¿Qué hace eso con la deuda? Nada. Aquí le van $5. ¿Qué hace eso con la deuda? Nada. Entonces, las cosas que hacían en el Antiguo Testamento, el ofrecer animalitos, no era un pago. No pagaba por tus pecados. El pedir perdón, exactamente. ¿Sí? El pedir perdón por nuestros pecados no los paga. La sangre de Cristo es la que los paga. ¿Sí? Entonces, te digo, ellos en el Antiguo Testamento era de que aquí está el sacrificio que tú me pediste, perdón, ¿sí? Confieso mi pecado y pues perdóname, o sea, dependo de tu misericordia. ¿Sí? Pero ¿qué hacía con la deuda? Nada. Y es lo que dice aquí. Dios pedía estas cosas, ¿sí? Para identificar al hombre de fe y pasaba por alto sus pecados en su paciencia, ¿sí? ¿Con qué? Con la mira de manifestar ahora, en este tiempo. ¿Qué está hablando? Pasado, presente, futuro, cuando dice este tiempo. Ahora, ¿sí? Su justicia. Aquí es donde está el pago verdadero. Y cuando tú crees en esta persona que ha hecho el pago por ti, eso sí paga tus pecados. Exactamente. Que va a ser perdonado. Exactamente. Y aún así sus pecados no quedaban pagados hasta que no llegó Jesús y pagó por ellos en la cruz. ¿Sí? Es lo que dice. Y de hecho es como el ejemplo que les daba de que 2 personas bajo la ley podían llegar al templo, hacer el sacrificio, una hacerlo con fe, la otra lo hacía sin fe, nada más porque sí, y el que salía justificado, el que lo hacía por fe. A nuestros ojos, ¿quién era justificado? Los 2. Porque los 2 trajeron el sacrificio. Pero a los ojos de Dios, el que conoce todos los corazones y que conoce los secretos del hombre, ¿quién era el justificado? ¿El de fe o el que lo hizo? El de fe, exactamente. ¿Sí? Y solamente Dios lo sabía. Y solamente Dios lo sabía, exactamente. Y ahora la diferencia, la gran diferencia es que ahora, Romanos 4:5, al que no cree, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, ¿sí? Al que no obra, no hay obras. ¿Sí? No hay obras involucradas en este tiempo, en este ahora, en este tiempo. ¿Por qué? Porque nuestras obras, ya nos dimos cuenta, jamás hubieran podido lograr nada. ¿Sí te das cuenta del momento, en el tiempo en el que ahorita estás viviendo? Padrísimo. Padrísimo, exactamente. No hay sacrificios, no hay condiciones, ¿sí? Gratuitamente por su gracia. De lo ridículos que son los esfuerzos del hombre para ganar algo que él ahí, lo está dando, lo derramó todo por nosotros y nosotros creyendo que con simples cositas vamos a ganar algo. Es tan absurdo y entendiendo eso entonces lo das todo. Así es. Entonces, así es. Me voy a contar un testimonio. Ayer
bien cortito y bien X a lo mejor para ustedes. Pero ayer leí Romanos 8. Su mecha, me emocioné un chorro. Me emocioné tanto al leerlo. Porque he estado viendo acerca del amor de Dios. Y el amor de Dios va más allá ay, Dios me ama mucho, me abraza, me da besitos, siempre me apapacha, y así. Dice la Biblia, te dice, Romanos 5 te dice qué es el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, dice, y mucho más, si nos reconcilió cuando éramos enemigos, ¿cuánto más seremos salvos de la ira ahora que estamos reconciliados? Entonces, leo esto del amor de Dios, o me doy cuenta ya de lo que es el amor de Dios y de cómo Él me dio su amor, o murió por mí, se entregó por mí, cuando no lo merecía en mi peor estado, de enemigo, débil, que todo eso lo puedes leer en Romanos 5, era un débil yo, era su enemigo, era un pecador, y ahí se entregó por mí, y ahí se dio por mí, y ahí murió por mí. Y luego leo en Romanos 8, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién me separará de esto? De esto. Una vez en esto, una vez en Cristo, una vez que he sido lavado, ¿sí? Por su sangre, ¿quién te va a separar? Y ahí fue donde me cayó, o sea, no lo había leído como ayer lo leí, o sea, ya lo había leído todo así, pero como que estaba fresco en mi mente, el amor de Dios no es un sentimiento, un mero sentimiento, o sea, sí tiene afecto por nosotros, sí nos ama, sí nos apapacha, sí hay momentos en los que sentimos ese abrazo, pero el amor de Dios fue demostrado por Cristo Jesús en la cruz, en nuestro peor estado, y nada nos separa de eso, y va mucho más que un sentimiento, va más allá de ay, qué bonito sentí en este ratito de alabanza, ¿sí? Es una seguridad para toda la vida, ¿sí? Para la eternidad, de que nada ni nadie, aunque me sienta mal, aunque me sienta triste, aunque me sienta deprimido, ¿sí? Nada me separa del amor de Dios. No significa que aunque tenga ciertas situaciones a mi alrededor que me estén atacando o algo así, que es lo que dice, que pues diremos, la persecución, desnudez, ¿sí? ¿Me va a separar? Dice, no, nada, aunque sienta que todo el mundo se derrumba a mi alrededor, no me separo del amor de Dios, que es que el Evangelio, que es que estoy en Él, que soy parte de su cuerpo, ¿sí? que soy limpio. No, te digo, me emocioné un chorro ayer que lo leí, Romanos 8. Sí, no. Ya quiero que lleguemos a Romanos 8, pero fíjense, o sea, todo esto es trasfondo. Y si no lees todo esto antes de Romanos 8, no tiene tanto impacto, ¿sí? Y Romanos está diseñado de tal forma de que no puedas leer el capítulo 8 sin leer el capítulo 2 sin leer el capítulo 1, ni el 3 sin leer el capítulo 2, ni el 4 sin el capítulo 3, porque todo está pegado, todo va unido. Filipenses es un poquito más como que separado en capítulos, que sus secciones son un poquito más, van a una misma idea, pero son cositas así como que colecciones de pensamientos en cuanto a la mente de Cristo y el mismo sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Romanos es como de que todo va así, todo es un hilito, y va unido. ¿Sí? Bueno. Y ahora que tienes hijo, vas a entender más el amor de Dios. Sí. Lo vas a entender. Digo porque yo lo he entendido, Señor, de veras. Hagan lo que hagan, de veras. Porque es mi hijo, sí. Porque es tu hijo y eres y dices, sí, te lo voy a dar, no importa lo que me dices, porque sí. Es tan bonito. Lo vives, lo entiendes, así. Esa es la gracia, Padre, esa es la gracia. Que no me tomas en cuenta el pecado. A mí me ha tocado con mi hijo mayor, sobre todo. Y te quiero decir que no, te voy a decir que sí. Aunque me hiciste, que no te veo nada. Y le dices que nada. Y oyes la vocecita del Señor. Esa es la gracia. Así amo yo. Así amo yo. Eso es verdad, tener. Pues sí. Bueno, entonces,
Estábamos hablando de Romanos 3:21, estábamos diciendo cómo pedir perdón no hace nada para pagar tus pecados. Sí, que era el ejemplo que estábamos ahorita dando del $1,000,000. Entonces, estas personas en el Antiguo Testamento pedían perdón y dependían de la misericordia de Dios, de que, pues, bueno, Dios, espero que ¿sí? No sabían cómo es que iban a ser realmente justificados, porque sí se preguntaban esto en el Antiguo Testamento: ¿cómo voy a ser justificado justamente? ¿Sí? Y para no decir Dios es injusto ya que no me está castigando, decían gracias por tu misericordia. ¿Sí? Hay gente hoy en día que adopta este estilo de vida del Antiguo Testamento y me dice: si me equivoco y confieso mi pecado, me equivoco y confieso mi pecado, me vuelvo a equivocar y vuelvo a confesar mi pecado. ¿Qué hace eso para pagar por tus pecados? Nada. ¿Sí? Cuando sabemos que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No se trata de intentar balancear la balanza, una obra mala, una obra buena. ¿Sí? Un solo pecado te hace merecedor del justo juicio de Dios. Entonces no lo puedes balancear, no es así, no funciona así. Esta es una frase de transición importante, pero ahora, ya que Pablo nos ha llevado a lo largo de la historia de la humanidad, desde la creación del mundo, y nos deja sin esperanza, como dice en Efesios 2:13. Vamos a leer Efesios 2:13. Se me hace que nos vamos a quedar aquí en el versículo 21. Sí. Sí, nada más estaba como que tocando puntos de los otros, sí, tocando puntos, pero específicamente estamos nada más en el 21. Fíjate lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Sí? Por tanto, acuérdense que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión. ¿Quiénes son estos? Los judíos. Los judíos los llamaban a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es lo que Pablo está demostrando. ¿Sí? ¿Y qué dice en el versículo 13? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿sí?, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es de lo que dice Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Sí, es Colosenses 1:26, perdón. Dice 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio. ¿Qué palabra es la que va a anunciar cumplidamente? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Ahora, esta es una frase cliché, por así decirlo. ¿Sí? ¿Qué significa esperanza de gloria? ¿Qué estás esperando? La gloria, exactamente. ¿Qué gloria? O sea, cuando ya estamos con el Señor, ¿verdad? Nuestro cuerpo, que es lo que dice Pablo, que estamos esperando todavía, la glorificación, la adopción, ¿sí? Dice Romanos 8:18, ¿sí? Porque tengo por seguro que las aflicciones de este mundo no son dignas de compararse con la gloria que en mí, en nosotros, ha de manifestarse. ¿Sí? ¿De qué está hablando Pablo? Gloria venidera. ¿Qué está diciendo aquí? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la seguridad de que gloria nos espera, de que un cuerpo glorificado nos espera, de que glorificación nos espera. Ahora fíjate, nada más quiero mencionar algo aquí en cuanto a esta palabra administración. Un día vamos a hablar un poquito acerca de dispensaciones. Ahora yo tengo una posición un poquito diferente a las personas que creen en dispensaciones, porque yo sí creo en los dones del Espíritu Santo. Pero dispensación, esta es la misma palabra para dispensación, administración. Se me fue. Oikonomia, algo así.
Creo que sí. Sí, era esa, para dispensación o administración. Oikonomia, no, creo que sí era esa, oikonomia. A ver, vamos a ver, porque no lo quiero... Ay. Básicamente, esta es una palabra compuesta de dos que significa, aquí estás. ¿Dónde está? Dispensación, si ves aquí. Administración, aquí ves en la King James, dispensación. Sí era, oikonomia. ¿Sí? Que viene de dos palabras, oikos y nomia. Oikos es casa, nomia es reglas o leyes. Nomia viene de ahí la palabra antinomiano. Las personas que están en contra de la ley. ¿Sí? Antinomian. En inglés se dice antinomiano. ¿Sí? Entonces nomian es ley. De lo que se refiere aquí es las leyes de la casa, ¿sí? O las leyes la ley de la casa, ¿sí? Entonces una nueva ley de la casa, una nueva dispensación, eso es a lo que se refiere en cuanto se hablan a dispensaciones. Una nueva información, ¿sí? Nueva información, nueva ley, ¿sí? Nueva... Entonces, Pablo dice que fue hecho ministro de la iglesia según la dispensación, según la nueva ley, ¿sí? O la ley de la casa de Dios que me fue dada para ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esta nueva ley, o esta ley de la casa, es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿sí? Fíjate lo que dice, es algo que estaba oculto desde los siglos y edades. ¿Qué significa esto? Que no se sabía de esto. Previo a Pablo no se sabía de esto, ¿sí? Nada más era un detalle ahí que les quería dar para después. Entonces regresamos a Romanos 3. Sí. Romanos 3, ya voy a terminar. ¿Sí hemos estado aprendiendo algo? ¿Sí? ¿Ha sido de bendición? Sí. Ok. Entonces, esas frases, ¿sí? De pero ahora, que leímos en Colosenses 1.26 y en Efesios 2.13, te ayudan a darte cuenta de la doctrina que aplica a nosotros en este tiempo y la doctrina que aplicaba para otro tiempo. Vemos algo así en Romanos 3.26, donde Pablo dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. La King James dice, para declarar, digo, en este tiempo su justicia. Si no podías declarar su justicia de la misma manera en la que Pablo la declaró, ¿sí? O nos la declara en otro tiempo, porque es algo que Dios buscaba. Así dice, Él estaba con la mira de que se declarara su justicia en este tiempo. Misma cosa que más o menos leímos en Efesios 2.13 y en Colosenses 1.26. ¿Sí? Previo a esto, lo que Pablo predicaba estaba oculto. No se sabía de eso, era un misterio. ¿Sí? Previamente oculto, ahora revelado. No podías declarar lo que Pablo dice en Romanos 3, 21, 26 antes de Pablo. No encontramos el mensaje de la cruz en el pasado, cosa que ya estuvimos hablando un poquito de eso. De hecho, Jesús vino a ser, como dice Romanos 15, 8, ¿sí? Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Esto de promesas hechas a los padres no está hablando de Miguel Hidalgo, ni de Vicente Guerrero, ni de Benito Juárez. ¿De qué padres está hablando? Vamos allá, Romanos 15. Los patriarcas, qué padres, ¿sí? Romanos 15, 8. Pues digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, ¿sí? Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, ¿sí? Bueno, entonces, Él vino a ser siervo de la... ¿De la qué? Circuncisión. ¿De qué está hablando? ¿De quiénes está hablando? De los judíos. Vamos a ver otro ejemplo de esto para reforzar lo que nos está diciendo Romanos 15. Pero cuando vino el cumplimiento del templo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? El ministerio de Jesús fue bajo la ley. ¿Sí? ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, regresamos a
Romanos 3. 3:21. Entonces esto era algo que no se podía declarar en el pasado, ¿sí? Jesús le enseñó a Israel a cumplir la ley. El único lugar donde encontramos la enseñanza específica de como la conocemos nosotros acerca de la justificación y salvación por medio de la sangre de Jesús, de la muerte de Jesús y su resurrección, ¿sí? De su vida, es en las cartas de Pablo. Esta frase, pero ahora, es una frase disyuntiva. Estamos cambiando de tema. En otro tiempo estaba sin esperanza y sin Dios, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Considera esto. Considera esto. Si Dios fuera solamente justo, tendría que juzgar a cada hombre y todos seríamos culpables. Sin embargo, el versículo 21 dice que ahora Dios puede ser justo aparte de la ley. Dios puede ser justo sin la ley. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser justo aparte de la ley cuando la ley es una manifestación de la justicia de Dios? ¿Cómo es que Dios puede salvarnos y ser justo cuando todos somos culpables? Y aquí es donde Pablo revela el Evangelio. Pablo dice que Dios puede ofrecer salvación y mantener su justicia. Ese era un misterio. Eso es algo que no era conocido antes. Tito 1:2 dice que antes del principio de los siglos Dios había prometido salvación y vida eterna. ¿Sí? Tito 1:2. Él dijo que ofrecería salvación. Dios le dijo a Abraham, tú eres justificado por fe. Entonces, vamos a meditar esto, ¿sí? Él prometió todas estas cosas por las que no había razón alguna para hacerlas por una humanidad culpable, al menos hasta que Pablo revela el misterio, el cual es cómo es que Dios puede justificar a gente impía. Romanos 4:5 dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú eres culpable y no hay nada bueno en ti. La justicia de Dios debería juzgarte y enviarte al infierno, pero en lugar de esto se te presenta una opción, la opción en la que Dios mantiene su justicia y tú obtienes vida eterna. Ese es el Evangelio. ¿Sí? Este versículo deberíamos relacionarlo con Romanos 1:17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta frase por fe y para fe se refiere a cada vez que Dios dio instrucciones a lo largo de la historia, era el hombre de fe el que lo obedecía. Así que por fe y para fe, la justicia de Dios se ha revelado. Y Pablo dice, pero ahora la justicia de Dios se revela de una manera diferente. ¿Cómo? Aparte de la ley. Sin la ley, sin obras. Antes de esto, la justicia de Dios era mostrada por medio de la ley. Tú conocías de la justicia de Dios mediante los 10 mandamientos. Esa era la manifestación de la justicia de Dios en el pasado. Sin embargo, ya se nos demostró que nadie pudo cumplirla. Nadie pudo declararla por medio de la fe. ¿Sí? Por medio de la ley, perdón. Entonces, ¿cómo es que la justicia de Dios era manifiesta en alguien? Cuando cada que procuraban seguir la ley, demostraban su depravación y no la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es que declaraban la justicia de Dios y cada que intentaban seguir el método de justicia del Antiguo Testamento, que era la ley, terminaban, ¿cómo declaraban la justicia de Dios? Si nada más terminaban declarando que eran pecadores al mundo, ¿sí? Ese era el punto. Pablo dice, ahora la justicia de Dios, aparte de la ley, se ha manifestado. ¿Cómo? ¿Cómo es que la justicia de Dios puede estar de mi lado, aparte de la ley? ¿Sí? A lo mejor dices, yo pensaba que la justicia y santidad de Dios se declaraban haciendo el bien, siendo recto y siendo verdadero. ¿Sí? Y eso era así en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo que Pablo va a explicar es cómo esta justicia de Dios se ha manifestado, aparte de la ley. Ahora, lo que te decía hace ratito, esta es la misma justicia que te condenó en el Antiguo Testamento. Esta misma justicia te justifica ahora. La misma justicia que decía, Dios es veraz, todo hombre mentiroso, dice, tú eres justo. Dios es veraz, ¿sí? Dios ahora es justo al justificarte. Esto nos dice de cómo Dios es justo y todos los demás injustos. La misma justicia que te condenó en los 2 capítulos pasados, es la misma justicia que te justifica ahora. Es la misma justicia que te decía, si no haces buenas obras, Dios tiene todo el derecho de juzgarte. Es la misma justicia que ahora te dice, eres justificado. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo es que este Dios justo, que ya me ha juzgado, me ha hallado culpable, me ha hallado reprobado, puede decir que esa misma justicia con la que me juzgó, ahora me salva? Y la respuesta es, debido a Cristo en la cruz. Sin Cristo en la cruz no tenemos perdón. Y Dios sería injusto al salvarte. ¿Sí? No sería justo Él. Sin Cristo en la cruz no tienes ningún derecho delante de Dios. Sin Cristo en la cruz eres hallado culpable sin excusa, como veíamos en Romanos 1 y 2. ¿Sí? Esta justicia, aparte de la ley, está hablando de la justicia de Dios y no de tu justicia.
Ya vimos que ninguno de nosotros es justo. Ya hablamos de cómo en el pasado la justicia de Dios era proclamada por medio de la ley, pero ahora es vista por medio de otra forma, aparte de la ley. Eso es lo que vemos en el siguiente versículo. La justicia de Dios por medio de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. El poner tu fe en lo que Jesús hizo en la cruz proclama la justicia de Dios. ¿Sí? Bueno. Vamos a leer nada más Romanos 16, 25, 27. Sí. Romanos 16, 25, 27 y ya terminamos con esto. Porque si me meto en otra cosa, voy a querer terminarla. No nos vamos a ir, ¿no? Dice, y al que puede confirmarlo, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Nota lo que dice, según, ¿sí? Ahora estamos en la predicación, en este tiempo estamos en el tiempo de la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio. ¿Sí? ¿Qué misterio? El cómo Dios justifica al impío, sin obras. ¿Sí? Ese es el misterio. ¿Cómo? ¿Cómo Dios justifica al impío sin obras? Por medio de Cristo en la cruz, por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Y esto le da la gloria completamente a Dios y a Jesús y al Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, entonces por hoy terminamos. ¿Sí?